la idea inicial es, como una de las máximas figuras que representa la actividad colegiada en Río Cuarto, saber cómo ustedes están atravesando este momento como profesionales de la psicología. Me imagino que esta cuestión de estar encerrados, que la gente por ahí está redescubriendo situaciones y nuevos formatos de convivencia en un esquema que creíamos que era muy habitual y muy común, y ahora con esto de tener que tener aislamiento se modifica sustancialmente este marco de convivencia y esta cuestión cotidiana. ¿Cómo se vive a través del punto de vista del profesional? Me imagino que tendrán consultas, la referencia de gente que se acerca a preguntar cómo se hace todo esto. Bueno, Gustavo, en principio, muchísimas gracias por este espacio, por una pregunta que es bastante compleja, sin duda, porque involucra varios aspectos. Por un lado, me preguntaste cómo uno lo vive como profesional, y yo te puedo decir que uno como psicólogo lo vivencia de una manera muy diversa, digamos, desde el punto de vista profesional, nosotros nos encontramos en una situación que nos obliga necesariamente a repensar cómo ejercer nuestra profesión en un contexto donde estamos imposibilitados de construir un espacio de intimidad a través del cara a cara en un mismo espacio, ¿no? Y esto mismo le pasa también a nuestros pacientes. Muchos de ellos incluso tienen ciertas dificultades para poder conectarse con nosotros a través de la pantalla. Y sin lugar a dudas también a ellos, como a mí me pasa y a todos como personas creo, tenemos que acostumbrarnos a vivir de un modo quizás distinto al que no todos, pero muchas personas estábamos habituados, ¿no? El de aislarnos y el de quizás encontrar otros tiempos, otros espacios, otras actividades y el de también encontrar otras emociones, ¿no? Un poco nos pasa eso. Digo, desde el punto de vista de la cuestión profesional, muchos de ustedes tienen diversas opciones que permite la profesión, pero la cuestión de la terapia, la vinculación con el paciente es una de las herramientas y los instrumentos de mayor utilización, o un esquema común de trabajo de muchos de ustedes. Esto también les impacta en la cuestión financiera, en la cosa cotidiana, en el movimiento de el ingreso de ustedes como profesionales. Sin lugar a dudas, Gustavo. En realidad, desde ese costado, desde esa dimensión de tu pregunta, es una dimensión muy compleja y problemática porque esta situación, que lógicamente ha impactado en el modo de vida de todos, particularmente en los psicólogos, nos ha obligado a tratar de conectarnos a nuestros pacientes de otra manera, a toparnos con, por ejemplo, las obras sociales que inicialmente se mostraron muy resistenciales a poder cubrir los tratamientos terapéuticos de nuestros pacientes, lo cual derivó en que no solo nosotros no podamos trabajar o no hayamos podido trabajar en su momento, sino que también nuestros pacientes quedaron a la deriva en una situación de vulnerabilidad, ¿no? Felizmente, en los últimos días, a partir de algunas decisiones que se instrumentaron desde el ámbito político, las obras sociales están obligadas a poder reconocer el tratamiento a través de estos dispositivos a distancia, y eso ha posibilitado que nos podamos reconectar con nuestros pacientes, y de alguna manera eso ha permitido también que nuestros pacientes puedan transitar esta situación de un mejor modo. Pensá que muchos de nosotros trabajan con pacientes que están en lo que nosotros llamamos una situación de emergencia subjetiva, es decir, que están atravesando cuadros que necesitan de la continuidad de los tratamientos. Así que nuestra situación se ha visto sin duda muy vulnerada, muy precarizada, así como la de nuestros pacientes, y hoy en día podemos decir que tenemos un panorama un poco más claro y más prometedor a partir del reconocimiento de las obras sociales de lo que son los tratamientos online. Sin lugar a dudas, esto también impacta en los colegas que trabajan en el ámbito público, porque quienes trabajan en el ámbito público, en los hospitales, en los centros de atención en barriales, no interrumpieron su práctica, por el contrario, se intensificó el trabajo de ellos en territorio, en los espacios municipales, provinciales y nacionales, lo cual también generó cierta
bueno, cierta dificultad por la demanda excesiva que recibieron y también por la sobreexposición como trabajadores de la salud a algunas situaciones que, bueno, en este contexto de pandemia hay que ser muy cuidadosos. Así que ha impactado de diversa manera en función del tipo de trabajo que desarrollamos los psicólogos, pero en general ha sido muy problemática y te diré que ahora la estamos viendo de una manera mucho más clara y prometedora que hace unos 10 días atrás, donde la situación de caos realmente estábamos muy, muy precarizados. Además, por otro lado, nos enterábamos por diversas vías que una de las herramientas que se está utilizando a través de la psicología en el ámbito público, como vos lo estás planteando, es poder atender a nuevos pacientes que precisamente son los profesionales, enfermeros, médicos, que están ocupados y abocados de manera cotidiana al tratamiento de la salud y de todo esto que tiene que ver con esta pandemia, que es una noticia nueva para todos nosotros y que provoca un estrés especial por la cantidad de horas de trabajo, por el riesgo, por los propios temores que me imagino que deben surgir en manos de estos profesionales y trabajadores de la salud, que requiere precisamente de la palabra, del acompañamiento de quien entiende y es un profesional de la tarea de las emociones y de las cosas que nos atraviesan desde el punto de vista psicológico. Sin lugar a dudas, porque esta situación de crisis también, lógicamente, lo que puso en evidencia es de quizás la carencia de un sinnúmero de protocolos de intervención ante una situación que no habíamos vivido nunca, o al menos quienes tenemos determinada edad no hemos vivido nunca, ¿no? Entonces, eso saturó los espacios de atención de la salud en general y surgieron muchas demandas, muchos pedidos de profesionales de diferentes ramas del campo de la salud, surgió la necesidad de la asistencia psicológica para poder contenerlos ante esta situación de desborde social que estamos viviendo, ¿no? Por el coronavirus. Y felizmente, muchos de nuestros colegas psicólogos se asociaron y formaron redes de apoyo bajo la denominación cuidadores de cuidadores, ¿no? Para poder contener, en muchos casos voluntariamente y gratuitamente, a los profesionales de la salud hasta que se empiecen a instrumentar medidas desde el Estado que posibiliten un acompañamiento profesional bajo otras condiciones económicas, ¿no? Así que digamos que los colegas psicólogos también generaron muchas redes informales para tratar de alguna manera paliar la situación, pero sí, hemos recibido muchas consultas de profesionales de la salud, especialmente de todos los que están involucrados en la atención de los casos, los médicos, los radiólogos, los kinesiólogos, los terapistas, ¿no? E incluso nuestros propios colegas, ¿no? Esto abre un nuevo paradigma en el funcionamiento que nosotros tenemos, no solamente en el campo colectivo, sino también en cada uno de los comportamientos individuales. En tiempos en los que nos contaron que precisamente el esfuerzo de cada uno era lo que valía, la capacidad de cada uno en función de poder construirse una realidad era lo importante, era lo esencial, era lo que nos marcaba la diferencia, y esta pandemia nos está demostrando que todo lo contrario, que si no articulamos acciones, que si no entendemos la necesidad de que el otro es tan importante en función de la respuesta que me puede dar y que somos absolutamente vulnerables a la hora de poder plantearnos nuestra existencia de manera individual, que nadie es omnipotente, nadie deja de prescindir del acompañamiento profesional, emocional, terapéutico, de la manera que se pueda plantear para con nosotros. Es imposible, es inviable poder desarrollar lo que es nuestra capacidad de existencia como seres humanos. Ese nuevo paradigma me parece que es lo que se pone sobre la mesa ahora y sobre los ejes con los que ustedes van a tener un enorme trabajo para ayudarnos a encontrar soluciones y respuestas. Sí, en realidad creo que, como vos bien decís, este nuevo paradigma que se abre a partir de esta situación nos tiene que hacer a todos repensar el modo en que estamos funcionando como sociedad, a quienes tomamos algunas decisiones en algunos espacios institucionales también, cómo pensamos las instituciones y la necesidad de poder trabajar en red y en poder hacer hincapié en desarrollar estrategias preventivas de caras hacia el futuro, porque sin lugar a dudas uno puede hacer un análisis de diversos puntos de vista de lo que nos está ocurriendo.
Pero lo que ha puesto en evidencia esta situación es la fragilidad social en la que estamos inmersos, porque muchas de las instituciones están funcionando de manera totalmente fragmentada, la carencia de muchos protocolos de acción que deberíamos haber pensado en diferentes espacios para estar preparados para estas situaciones, y de la necesidad de poder trabajar codo a codo con el otro, porque no existe otra manera de salir adelante y de poder sobreponernos a esta situación, si no es pensando en conjunto, pensando con el conjunto de la población y teniendo en cuenta las necesidades de todos. Creo que eso es fundamental. Si uno tiene que pensar cuál es la ganancia que uno puede obtener de una situación crítica, es pensar en que lo que veníamos haciendo, había muchas cosas que evidentemente no estaban haciéndose de la mejor manera, y que hay que pensar un nuevo paradigma, es decir, pensar hacer las cosas de otra manera y revisar las prácticas que veníamos haciendo, ¿no? Eso es sin lugar a dudas la ganancia, y creo que tenemos que capitalizar en ese sentido esto y tratar de salir adelante, porque no nos olvidemos que estamos en una situación de crisis, ¿sí? Aprender fundamentalmente, ¿no? Aprender a mirar al otro, a entender las sensaciones del otro, que no nos aislemos desde el punto de vista del funcionamiento que en este caso nos lleva a la matriz. Porque este encierro, precisamente el desafío que nos propone es ocuparnos de nosotros y de nuestro contexto más cercano. Y a partir de ahí empezar a entender que la convivencia, como nosotros habitualmente la entendemos, tiene un montón de cuestiones que vamos descubriendo y vamos aprendiendo de la persona que tenemos al lado y que creemos conocer. Y sin lugar a dudas, a partir de ahora, este aprendizaje es el principal capital, ¿no? El tener la capacidad de ver y de aprender del otro. Totalmente. Y creo que en este contexto de aislamiento, este contexto de aislamiento es una oportunidad para todos en algunas cosas, o a mí me interesa a veces acentuar esa dimensión de la situación de aislamiento, más allá de lo pesado que puede resultar para muchos, pero también pensemos que es una oportunidad para repensar un montón de cuestiones, desde las cuestiones más personales y subjetivas en relación a lo que uno concibe como su vida y su proyecto de vida, ¿sí? Hasta las cuestiones que tienen que ver con los vínculos, y después quienes toman decisiones institucionales también repensar su hacer profesional, ¿sí? Creo que tenemos que permitirnos, o al menos me gusta también dejar este mensaje, permitirnos hacer un paréntesis en nuestra vida, cuando muchas veces circulan, e inclusive uno, ¿no?, da ciertas indicaciones de cómo aprovechar el tiempo en el ámbito hogareño para no aburrirse, para no caer bajo la situación del estrés o de la incertidumbre. Bien, está bien, tenemos que aprovechar el tiempo, hacer eso que no habíamos hecho en algún momento, aprovechar para leer, conectarse con la familia, pero también tenemos que permitirnos que el tiempo discurre y que el tiempo pase, y que sucedan cosas interiores que nos movilicen para repensar cuando podamos salir qué vamos a hacer. Sí, el único error que por ahí no deberíamos volver a cometer es seguir siendo los mismos que antes de la pandemia. Si seguimos siendo los mismos, con los mismos comportamientos y con la misma mirada, no aprendimos nada, ¿no? Exactamente, creo que justamente estas situaciones nos tienen que servir para repensar y para transformarnos, no para esperar cuándo va a levantarse la situación de aislamiento para volver a repetir y a llevar la vida cotidiana que llevábamos sin ni siquiera habernos cuestionado algo. Me parece que uno debe, en este momento, puede permitirse cuestionarse cosas, y debe cuestionarse cosas si queremos construir una existencia en un lugar distinto al modo que veníamos haciéndolo, porque evidentemente había muchas fallas, hay muchas fallas. Y bueno, este quizás es un tiempo para pensar cómo reparar aquello que no veníamos haciendo.